Campaña de Saborea España, el ingrediente principal, y hoy nos vamos hasta Logroño, porque en Logroño nos espera Javier Arizkuren de la bodega Arizkuren, uno de los jefes y de los propietarios también. Así que buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Ángela. Encantado de charlar con vosotros. Aquí, en pleno centro de Logroño, tenemos una bodega donde estábamos comentando un poco antes que embotelláis, tenemos las barricas, básicamente todo el proceso dentro del núcleo de Logroño, por así decirlo, ¿no? Sí, es un poco una de las características que más llaman la atención de esta bodega bueno, quizás es esta, ¿no? Conseguir haberle devuelto a la ciudad de Logroño toda la actividad de elaboración de vinos, desde la recepción de la uva, la crianza, la elaboración del vino, la crianza, el embotellado, la comercialización. Es decir, aquí traemos uvas y sacamos botellas de vino que salen pues a un montón de mercados, ¿no? Sí, esa es un poco la seña de identidad de esta bodega. Me parece increíble también el hecho que, como tú decías, la ciudad está recuperando un poco todo el proceso del vino, pero es que tú, además, como tu figura, también estás reclamando una nueva identidad para los vinos de Logroño, que sean vinos con carácter, ¿verdad? Sí, bueno, los vinos la historia de Logroño en relación con el vino es muy extensa y nos podríamos pegar horas hablando de ello y no creo pero sí que es muy bonito volver a enlazar pues, con una actividad que ya aparece en libros del siglo XVI como el principal motor económico de esta ciudad, ¿no? Que era la elaboración de vinos y su comercialización. En aquella época, pues a nuestros vecinos del País Vasco. Ahora, digamos que vendemos en unos cuantos más sitios, pero hay un hilo argumental desde pues, más allá del siglo XV, siglo XVI, que une toda la historia de la ciudad en torno a la elaboración de vinos y su comercialización. Entonces, formar parte de esa historia, aportar un pequeño grano de arena, siempre es una cosa pues, muy, muy chula, ¿no? En la que alguien se siente muy, muy feliz, ¿no? de aportar ese granito de arena. Y eso es un poco lo que sí he cambiado, quizás, lo que esta bodega representa es un nuevo movimiento que hay por varias ciudades del mundo, por Nueva York, por Londres, París, de urban wineries, ¿no? De bodegas insertadas de pequeña escala, insertadas en el centro de la ciudad, que consiguen acercar el proceso pues, en primer lugar, a los propios ciudadanos de esa ciudad, pero también a los visitantes, ¿no? Hay que pensar que todos los hoteles de Logroño, en este caso, pues están a 5 minutos caminando de esta bodega y esto pues hace muy accesible y muy fácil el poder conocer un proceso de elaboración de vino. Y la gente, tanto de la ciudad como los que visitan Logroño, disfrutan de esta experiencia, se ve un apoyo, la han recibido bien esta Urban Winery. Sí, sí, digamos que sí, porque al final la gente en general viene a La Rioja a visitar, a conocer, a tener una experiencia no turística. Es su principal interés cuando vienen a visitarnos, completada con la gastronomía. Tenemos una gastronomía excepcional en La Rioja. Ayer leía, es un dato que me llamó la atención, no lo sabía, supongo que era de España, pero es la comunidad en la que tenemos más índice de estrellas Michelin por habitante, ¿no? La Rioja. Y es una cosa que llama mucho la atención y forma parte de nuestros activos. Entonces, digamos que en mi bodega se inserta muy bien en esa experiencia que buscan los visitantes de conocer una bodega y luego visitar un restaurante en la calle Laurel de Logroño y digamos que sin tener que coger el coche pues pueden hacerse un itinerario que les abarca todo el día y que pues aquí pasan 2-3 horas en la bodega y sí, se lo pasan muy bien y luego ya pues completan su día con una comida en un restaurante o bueno, pues en la calle Laurel o en algún sitio de la zona. Porque lo que estoy pudiendo ver es que el vino y Logroño son dos cosas que van casi prácticamente de la mano. ¿Nos sabrías definir a la ciudad en algún vino? Bueno, Logroño, buscar una analogía directa entre ciudad y vino. Mira, hay una historia muy bonita, no es tan directo, pero hay una historia muy bonita que ahora, que igual no sé si es esto que me preguntas, pero igual sí. En estos textos que te digo de hace siglos, hay uno muy bonito en el que se habla de cómo se sellaban los toneles de madera del vino que se hacía aquí en Logroño en el siglo XVII, se sellaban con el escudo de la ciudad porque era una forma como de garantizar cuando llegaban a su destino que ese vino era de Logroño, que ese era un vino auténticamente de Logroño porque ya tenía un prestigio en los mercados nacionales, ¿no? Sobre todo en el norte de España. Y entonces ahí había como una relación y se sellaba con el escudo de la ciudad.
Entonces, ahí hay algo muy bonito que es cómo se juntaban esas dos cosas, ¿no? El escudo, la esencia de la ciudad con el vino de la ciudad. Y ahora, es muy chulo porque ahora en los últimos meses hemos creado una asociación que es la Asociación de Bodegas de Logroño, en la que estamos, pues bueno, yo estoy honrado de pertenecer a esa asociación porque hay grandísimas bodegas, alguna de ellas con más de 100 años de historia. Y bueno, pues el logotipo de la asociación, que todavía no se conoce, pero es como una primicia, vuelve a ser eso, vuelve a ser el escudo de la ciudad unido a un emblema de las bodegas de la ciudad. Entonces, casi 4 siglos después, volvemos a juntar el escudo de Logroño y el vino de Logroño, ¿no? En un logotipo, en este caso, pero ya se hacía hace 4 siglos para sellar esos toneles de madera. Bueno, no sé si te he respondido, no hay un vino de Logroño, pero sí que no hay un vino de Logroño, digamos, no te puedo contar un vino que sea representativo de Logroño, pero sí te puedo contar esto que hace que sí que exista el vino de Logroño como marca desde hace siglos. Y en el caso de los sabores de los vinos de Logroño. Bueno, ahora en Rioja estamos justamente con una nueva, buscando una nueva definición de los vinos de Rioja y se han creado unas nuevas categorías que completan a las que ya existían de las tradicionales crianzas, reservas y justamente se focaliza en el origen del vino, ¿no? En el origen de las uvas. Y se ha creado una categoría que es el vino de pueblo, que es aquel en el que las uvas y la bodega están en un determinado lugar, en este caso sería Logroño, y por lo tanto los vinos que de esa bodega salen representan, con ese vino de pueblo, la esencia del viñedo y de la viticultura y de la elaboración de vinos de esa ciudad, en este caso Logroño. O sea que es un poco pronto porque es una categoría nueva que se ha creado, pero sí que vamos a ver en los próximos años pues aparecer vinos que tendrán ese identificativo de vino de Logroño, ¿no? Vino de esta ciudad, como era hace 3 siglos, 4 siglos, sí. Porque otra de las cosas que me parece interesante, ahora que estabas hablando un poco de la relación entre el vino y el pueblo, es que justamente tu historia también es algo parecido, ¿no? Es de Logroño para Logroño. Bueno, en mi caso, claro, esto igual, yo realmente provengo de un pueblo que se llama Aquel y mis viñedos están en este pueblo, ¿no? Mis viñedos justamente no forman parte del municipio de Logroño, pero sí que desde el principio tuve claro que quería que la bodega estuviese en Logroño. Entonces, yo aquí tengo como una dualidad, ¿no? Defiendo por un lado la esencia de mi origen vitícola, que es Quel, que es la Sierra de Yerga, pero por otro lado la historia y la elaboración de vinos de la ciudad de Logroño. Y bueno, Rioja siempre ha sido una tierra de comercio de uvas y vinos, ¿no? Y ahí forma parte también de nuestra esencia ese intercambio de uvas, de gente que quizás tiene sus viñedos en un pueblo y comercia con la bodega del pueblo de al lado. Y bueno, todo eso ha enriquecido siempre la historia y la calidad de los vinos de Rioja. Siempre ha sido una zona en la que se han mezclado uvas de diferentes zonas para poder sacar esa esencia y esos vinos de recorrido tan largo y tan conocidos en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso es un ejemplo también de esto, ¿no? De que dos procedencias pueden trabajar juntas para construir una cosa todavía más interesante que si estuviésemos cada uno por su lado, ¿no? Es decir, mi bodega ha tenido mucha visibilidad por estar en el centro de la ciudad de Logroño, cosa que no hubiese conseguido si me hubiese quedado en mi pueblo, ¿no? Pero por otro lado, mis vinos representan mucho de lo que es mi pueblo y tienen también mucho recorrido por eso, ¿no? Por ser muy representativos de un lugar. Entonces, bueno, es un poco lo que pasa en mi caso, lo que es mi caso. Porque ¿de cuántos años estamos hablando que tiene tu bodega? Bueno, la bodega en el centro de Logroño lleva solo desde el año 2016. Me trasladé, yo tenía la bodega empecé, bueno, mis vinos siempre han sido muy artesanos. Yo empecé en la casa de mi familia a hacer los vinos en el pueblo y en el 2016 me trasladé aquí a Logroño. O sea, que se puede decir que tengo 4 añitos de vida, sí, sí, en la ciudad de Logroño. Pero los vinos sí que ya hace más años que trabajo y bueno, desde el 2009 que me hice cargo del viñedo de la familia, pues vengo haciendo vinos. ¿Estamos hablando de una segunda generación o una tercera generación en el mundo enológico? Bueno, por lo que yo sé, mi bisabuelo ya se dedicaba a la viticultura. No sé si antes de mi bisabuelo también, porque no tengo datos. Yo llegué a conocer a mi bisabuelo y bueno, sé que fue agricultor y que tenía viñedos, que los viñedos que tenían mis abuelos y mis padres vienen de esa parte, ¿no? De mi bisabuelo. Y bueno, es lo que te puedo decir. Yo puedo decir que soy la cuarta generación de una familia de viticultores, quizás sea la quinta, la sexta, no lo sé, pero sí, una larga tradición familiar
de cultivar la viña y de trabajar con el viñedo, sí. ¿Y qué caracterizan los vinos Arizkuren? ¿Qué es lo que es más llamativo de tu bodega? Además de todo el proceso que se puede vivir en el medio Sí, de Logroño. sí, bueno, como dices, una de las primeras cosas es el hecho de estar ubicado en el centro de la ciudad de Logroño, que esto ya lo hemos hablado, pero también el trabajar con las variedades que han sido más significativas y más características de mi zona, que son la garnacha y el mazuelo. Son variedades que fueron y son importantísimas en Rioja. En su día, de hecho, fueron mayoritarias. O sea, lo que más había en mi zona era el mazuelo. Ya a mediados del siglo XIX pasó a ser la garnacha. Y recientemente, digo recientemente porque cuando hablas de vino, 40 años es recientemente, hace 40 años la hegemonía la tomó el tempranillo, que es la variedad mayoritaria hoy en día. Entonces, quizás mi pequeño grano de arena al ADEO, a la zona Rioja, es poner en valor variedades, o junto a otros viticultores también, poner en valor variedades que estaban un poco perdiendo su espacio, ¿no? Como la mazuelo y la garnacha. Eso es un poco quizás lo que hace mis vinos más significativos y más reconocibles. Y por tanto tienen un gusto un poco más, ¿nos lo sabrías definir? ¿Más amargo? Sí, ¿Más bueno, fuerte? son muy diferentes, es muy curioso y te lo voy a decir de una forma, yo creo que tanto poética, ¿no? Y a mí me encanta explicarlos así además. El mazuelo es una variedad que es muy terrosa, muy mineral, por eso la etiqueta del mazuelo, que es esta botella que tengo aquí, es negra, es una etiqueta porque es una variedad que tiende a ser oscura, es una variedad densa, eh, nocturna. Y la garnacha, por contra, es una variedad diurna, es luminosa, es una variedad alegre, festiva, con muchos tonos, con muchos aromas de fruta roja, de gominolas, de fruta dulce. Entonces eso la hace como muy alegre y muy fácil de beber. Son dos variedades muy distintas, con una personalidad clarísima, súper definida, pero las dos, y eso es lo importante, muy bien adaptadas al suelo y al clima de mi zona, que es lo que las hace desarrollar todo su potencial. Es decir, en el mundo del vino no hay variedades buenas o malas, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Variedades nobles y otras menos nobles. Lo que hay es variedades que están plantadas y trabajadas donde deben de estar plantadas y trabajadas. Y si eso es así, todas las variedades desarrollan vinos interesantísimos si responden al lugar donde históricamente se ha trabajado con ellas. Y es un Porque poco lo que yo intento. Porque otro de los grandes, bueno, de las piezas llamativas que he podido leer mientras me documentaba para esta entrevista es el hecho que en tus vinos intentas intervenir lo mínimo. Tú consideras que si el trabajo de campo está bien hecho, poca cosa se tiene que hacer en la bodega, ¿verdad? Exacto. Yo sobre todo me considero viticultor y eso quiere decir que el 90 al 95% de mi trabajo lo desarrollo en el campo. Desde la poda que empezamos ahora en diciembre hasta la recolección en octubre, prácticamente estás todo el año trabajando en el campo y en la bodega concentras mucho el trabajo durante 15, 20 días, un mes, pero todo ese trabajo lo único que hace es acompañar a unas uvas que has estado cuidando y criando durante un año entero. Entonces, en esa lógica de respetar tu propio trabajo, la intervención en bodega tiende a ser lo mínimo posible, ¿no? Dejas que las uvas expresen lo que ha sido el año, tanto climatológicamente como con todas las cosas que han podido pasar durante el año, que eso acabe estando presente en la botella. Hay una frase muy bonita que yo hago mía también, aunque no lo sea, pero que es, yo intento, en cierta manera, embotellar un paisaje, ¿no? Embotellar un año entero de vida de una planta, ¿no? Como todo eso que ha pasado durante el año acaba estando dentro de una botella de vino. Y ahí la intervención en la bodega, la intervención, digamos, que tiende a cambiar cosas o a llevar al vino lo que tú quieres que sea, no es la filosofía de esta bodega. La filosofía es dejar que el vino sea lo que quiere ser, no lo que tú quieres que sea. En este sentido también estaría, bueno, tienes la vertiente de que el trabajo es mucho más ecológico, se interviene lo mínimo. Sí, sí, yo en el campo, en la viña, no utilizamos ningún tipo de pesticida, ni herbicidas, ni productos de síntesis, nada de esto, todo se hace con productos naturales y en la bodega lo mismo, ¿no? O sea, no hay intervenciones con adicción de productos, simplemente, pues lo que te digo, ¿no? Cuidar un poco las uvas, que las uvas lleguen lo más, también es un poco una forma de trabajar, quizás la pequeña escala de una explotación de viñedo en la que tú cuidas tus propias viñas y tú haces tu propio vino, te permite trabajar de esa manera, ¿no? En la que, bueno, todo está mucho más... Claro, para trabajar así
que parece es la forma sencilla, hay que estar muy, muy encima del viñedo, hay que ser muy meticuloso con todo porque no tienes remedios químicos para solucionar lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, las uvas tienen que llegar a la bodega en un estado sanitario perfecto. Nosotros vendimiamos en cajas de 11 kilos, traemos las uvas que parecen casi, bueno, diamantes metidos en una pequeña caja, ¿no? Entonces, todo esto te permite luego no necesitar, digamos, otro tipo de herramientas para hacer el vino. Y ahora que te he estado escuchando un poco hablar de toda la cultura del vino, también desde Saborea España queremos promocionar la experiencia gastronómica que nos puede ofrecer Logroño. Y en tu caso, creo que lo que mejor puedes hacernos es recomendarnos cómo conocer los vinos de Logroño. ¿Qué hay que hacer para vivir la experiencia enoturista? Bueno, lo más importante yo creo que es entender que Logroño como destino ofrece todo aquello que un enoturista desea conocer en La Rioja, ¿no? Porque ofrece alojamientos de magnífica calidad, el mayor número de plazas hoteleras de La Rioja están en Logroño, ofrece una variante de restaurantes tremenda y una cantidad de restaurantes muy grande, buenísimos, muchos de ellos, la mayoría. Está la calle Laurel, la calle San Juan, con sus magníficas bares de pinchos. Entonces, si entiendes que eso es así y que además vas a poder disfrutar de todo ello con la comodidad de no tener que desplazarte en coche a ningún sitio, pues encuentras en la ciudad todo lo que esperas y la disfrutas muchísimo. Y quizás la forma más, así puestos a concretarlo un poco más, pues es levántate por la mañana, visita una de las maravillosas bodegas de la ciudad. Como te decía antes, otra de las características es que las 8 bodegas de esta asociación que te he comentado somos súper diversas. Hay bodegas que tienen más de, lo que te decía, más de 100 años de historia, bodegas centenarias, fundadas en el siglo XIX, tanto españolas, Murrieta. Hay bodegas que han sido pioneras en temas de ecología, como Grijalba. Hay bodegas como Campo Viejo, que son historia de Rioja, Marqués de Vargas, elegancia pura. Ontañón, que es una bodega que también es emblema, ¿no?, de esta ciudad y de la DEO. Y todas ellas son muy diferentes, que es lo más interesante, ¿no? Cuando Logroño tenía 50 y tantas bodegas de elaboración en el siglo XVII, todas eran iguales, todas eran pequeñas cuevas excavadas en la roca debajo de una pequeña casa. Ahora hay bodegas, como te digo, súper diferentes y eso puede hacer que la visita a la ciudad pues sea muy completa, ¿no? Puedes optar por visitar una bodega del siglo XIX y luego una bodega como la mía, que está fundada en el siglo XXI y que es pues una urban winery, ¿no? En la misma mañana y sin tener que desplazarte de la ciudad. Nos acercamos ya casi al final de la entrevista, nos quedan un par de preguntas y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es ¿con qué maridan los vinos de Arizkuren? ¿Con qué plato? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, es una pregunta... Es complicada, lo sé. Es una pregunta complicada. Mira, voy a empezar por lo fácil. Bueno, no, realmente no es difícil ninguna de las dos. La garnacha es, bueno, todos mis vinos intentan ser muy gastronómicos. Yo no hago vinos para catar, es decir, mis vinos son súper bebibles, son muy amables, no reclaman un protagonismo absoluto. Cuando tienes una copa de mi vino, no te exige estar concentrado en ese vino porque sus aromas son tan complejos que no puedes. No, es justo lo contrario. Son vinos que van perfectamente con la gastronomía, con la comida, no son los acompañantes perfectos. Y en esa lógica quizás la garnacha es más todoterreno porque puede ir con muchísimos platos, desde platos más ligeros hasta platos ya un poco más contundentes, quizás no de caza, pero sí ya con carnes y cosas un poco más ya más potentes. Y sin embargo el mazuelo, pues sí que puestos a decir algo, el mazuelo es una variedad que por su acidez, por su frescor, es una variedad que hace que salives mucho, que se limpie mucho la boca, funciona como anillo al dedo, como la seda, con platos grasos, con platos que tienen esa característica de que saturan un poco las papilas, que te saturan un poco la boca y el mazuelo, digamos, que te limpia, te resetea y te permite seguir disfrutando de la comida. Y, por ejemplo, el cordero guisado o asado, pues al mazuelo le va estupendamente por esto de que te digo de que es como un diálogo entre el plato y el vino, ¿no? Y uno ayuda a que el otro esté todavía mejor, ¿no? Y bueno, ese sí que lo tengo comprobado yo en primera persona y luego me lo ha dicho además bastante gente
que con el cordero va de maravilla. De acuerdo. Con esto sí, ahora sí que tenemos las dos últimas preguntas de la entrevista, y es que desde Saborea España creemos de que hay muchísimos ingredientes principales para poder hacer las recetas y nuestra gastronomía española tan rica como lo es. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, en tu caso, ¿cuál es el ingrediente principal para tus productos? Bueno, mi ingrediente principal no es un ingrediente tangible, yo diría que es la pasión, es las ganas, la ilusión con la que yo trabajo en este proyecto, que es, como te decía antes, un proyecto de mi familia, ¿no? Yo he crecido en los viñedos, he crecido literalmente, he jugado en esos viñedos siendo un niño y eso hace que se quede algo dentro de ti y cuando tienes ocasión, en mi caso, bastantes años después, porque además sigo desarrollando, yo desarrollo mi actividad también como arquitecto. Pero años después sentí que necesitaba trabajar con estos viñedos y ese es el ingrediente fundamental de mis vinos. Yo creo que además es un ingrediente que compartimos muchísima gente del mundo del vino, del mundo de la gastronomía, ¿no? Yo no acabo de entender que alguien pueda dedicarse a la gastronomía si no siente pasión por cocinar, por sus platos, y a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Con el vino. Yo no podría dedicarme a esto si no me llenase a nivel personal como lo hace. Y ese es mi ingrediente fundamental. Sí. No sé si era por ahí por donde me querías Sí, preguntar, sí, pero sí, sí, vale, perfecto. La respuesta, me han dicho muchísimas cosas, con lo cual ha estado perfecta la respuesta. Y ahora sí vale. ya es la última pregunta de esta entrevista, y es que también desde Saborea España creemos de que uno de los principales ingredientes para las recetas de nuestra gastronomía son las personas, son los clientes. Eres tú como bodeguero, es también el sommelier, es también los camareros, las personas que están detrás de los fogones. Entonces, esta campaña del ingrediente principal busca incentivar justamente esa parte. Con lo cual, hasta aquí era la explicación, pero la pregunta es, ¿para ti también el ingrediente principal son las personas? Sí, sí, sin duda, sin duda. El mundo del vino es complejo y en él intervenimos infinidad de personas, en toda la cadena, ¿no? Desde que una botella, hay que pensar que desde que una botella de vino se gesta en un viñedo hasta que esa botella acaba en la mesa de un cliente final, pueden pasar 3, 5, 10 años, ¿no? Y esa botella ha pasado por una cadena de personas tremenda y cuanto más implicados estén esas personas en ese dar valor a ese producto, el resultado que llega al cliente al final es mucho más intenso y mucho más potente. Entonces, cada día está más claro que no solo somos los productores de vino los protagonistas de la película, sino que ese camarero que acaba con esta botella en un restaurante y es capaz de dar dos ideas sobre este vino que hacen que la experiencia de beberse el vino para el cliente final sea más interesante, ese es en ese momento el más importante, ¿no? Ese es el protagonista absoluto en ese momento. Y por eso sí, estoy de acuerdo contigo. Las personas son las que hacen que una historia sea bonita y apasionante. De acuerdo, pues una vez más, Javier Arizcuren, muchísimas gracias por atender la llamada de Saborea España. Espero que pases una buena tarde. Hasta luego. Ha sido un placer. Buenas tardes.